Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vengo con este Drácula, la elaboración de este hermoso Drácula para este Halloween. Lo podemos utilizar para aplique, como llavero, también para decorar nuestro centro de mesa, hacer varios y decorar. Listo. Entonces, vamos a empezar con la lista de materiales. Bueno, vamos a necesitar 4 colores, ¿sí? Esto es hilo 100% acrílico, esto es macramé. Voy a utilizar 3 colores y el cuarto es para el tema de los detalles, o sea, vamos a utilizar color piel, rojo y marrón y negro para los detalles. También vamos a ocupar nuestra tijera, unos ojitos de seguridad del número 4, una aguja estambrera, un marcador de puntos, nuestro gancho, en mi caso es 2.5 milímetros, pero eso ya depende del grosor de su estambre, ¿cierto? Y opcional, esto ya es opcional, una brochita y por supuesto esta sombra para el tema de la decoración, ¿sí? Si le queremos aplicar un poquito a los cachetes para darle un efecto más tierno. Y por último, y algo no menos importante, nuestro relleno. En mi caso son sobrantes de hilo, yo los guardo y los utilizo para rellenar, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el paso a paso. Bien, entonces con nuestro gancho del 2.5 y el hilo crochet macramé color chocolate o café marrón, vamos a montar un anillo de 6 puntos bajos. Entonces tú lo haces como estás acostumbrado a hacerlo, puedes montar una cadeneta y cerrarlo. O como lo hago yo, en mi caso es digámoslo así, una X. Miren cómo sostengo yo. Muestro desde todos los ángulos para que usted pueda darse una idea de cómo se hace. Vamos a hacerlo nuevamente, despacio. Entonces yo me lo envuelvo en el dedo índice de esta forma, formando una X, ¿cierto? Y con mi gancho, con mi crochet, voy a pasarlo por la primer hebrita, por debajo y luego por encima. ¿Ya? Entonces saco esa hebra y doy un pequeño giro sin sacar el crochet, mírenlo. Voy a volver a agarrar el hilo y lo paso por esa cadenita que tenemos sobre el crochet, ¿cierto? Entonces formamos una especie de cadena aseguradora. Entonces voy a retirarlo de mi dedo y tenemos entonces nuestro anillo mágico, ¿verdad? Para mí esta es la forma más fácil de empezar un tejido circular. Ahora vamos a montar 6 puntos bajos. Esta cadena no cuenta como punto bajo. Como les dije anteriormente, es una cadena aseguradora. O sea, me sostiene o me mantiene este anillo en su lugar. Ahora simplemente voy a formar 6 puntos bajos. Empiezo 1, 2, 3, siempre picando en el centro del anillo. 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿cierto? Tenemos entonces nuestros 6 puntos bajos. Una vez realizados los 6 puntos bajos sobre el anillo, simplemente tiro esta hebra corta, este cachito lo voy a jalar, tratando de apretar bastante para que el anillito quede bien cerradito, ¿sí? Ahí está, miren, bien cerradito. Ahora simplemente, como tengo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a pasar a la vuelta número 2, pero no cerramos vueltas, ¿sí? Es decir, inmediatamente pasamos al primer punto, miren el punto acá, espero se vea, ¿cierto? Ahí.
voy a tejer 2 puntos en ese mismo orificio. Es decir, en cada uno de los puntos vamos a tejer un aumento, vamos a dar 2 puntadas. Entonces en el primero doy 2 puntadas y vamos a ocupar nuestro ganchito marcador. Traemos nuestro ganchito, puede ser una hebra contrastante también, y marcamos el primer punto. Entonces marcamos el primer punto y en cada uno de los puntos que tenemos vamos a tejer 2 veces. Pasamos al siguiente punto, tejo otro aumento. Y así en cada uno de los puntos voy a tejer 2 puntadas. Nos vamos acercando al marcador de puntos. Miren, me queda un punto, también tejo el aumento. ¿Ya? Entonces, al final de esta vuelta, al hacer conteo de puntos, debemos tener un total de 12, ¿cierto? 12 puntos. ¿Ok? Vuelta número 2, 12 puntos realizados. Entonces pasamos a la vuelta número 3 y vamos a tejer, miren, otra cosa que se me pasaba a decirles, miren, ustedes deben ocultar ese hilo, aprovechar esas primeras vueltas para ir perdiendo este hilo. O sea, usted va tejiendo y va perdiendo esa hebra, lo va envolviendo, ¿cierto? Entonces, vuelta número 3, hacemos un punto, este es el primer punto de la vuelta número 3, lo marcamos, ya, miren, lo marcamos. Y entonces la secuencia es un punto y un aumento. O sea, un punto normal, paso al siguiente punto y tejo el aumento. ¿Sí? Esto lo repetimos alrededor, esta misma secuencia de un punto y un aumento, ¿vale? Y el aumento. Recuerden que el aumento es tejer 2 veces en un mismo espacio o de hacer 2 puntadas en un mismo espacio. Un punto, paso al siguiente, el aumento. Y así. Entonces, continúo. Y al final de la vuelta debo tener un total de 18 puntos. Entonces miren, me quedan 2 puntos. En el primero hago uno solo. Y en el último hago el aumento. 2 puntadas, ¿sí? Tejemos 2 puntadas. Ahí. Entonces, al hacer el conteo debo tener un total de 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Ok. Ahora vamos a hacer un cambio de color, pero, bueno, vamos a quitar primero que todo el ganchito. Vamos a sacar el gancho. Vamos a cortar esta hebra. Vamos a dejar aproximadamente unos 7 u 8 centímetros, no mucho. Y ahora sacamos, miren. No hacemos cadena de levantamiento. Tomamos entonces nuestra aguja estambrera. Voy a ajustar aquí. Nuestra aguja punta roma, como usted le conozca. Y vamos a perder este hilo. Vamos a rematar, ¿sí? Miren, entonces yo me salto el primer punto, ¿cierto? Me salto este, paso al siguiente. Y regreso a este punto. ¿Ok? Regreso al punto, miren a este. Y tomo el nudito que está debajo. Así.
Es la mejor manera para que el tejido quede asegurado, ¿sí? Y vamos a hacer cambio de color. Ya, entonces tomamos el color rojo. Realmente es muy poco material el que se lleva este hermoso Drácula. Entonces tomamos el nuevo color, el rojo, y voy a hacer, miren, yo terminé acá, ¿cierto? Miren el hilo donde lo tengo. Entonces tomando todo el color ahí mismo, agarrando el punto completo, voy a traer el color rojo y lo saco. Ya, levantamos una cadenita y ahí mismo tejemos un punto bajo. En ese mismo punto donde estoy parado voy a hacer un punto bajo. Ya, entonces trato de ajustar bien aquí y aprovecho la colita que dejé del marrón y la anudo con el rojo, ¿cierto? Anudamos. Procure que sea bien un nudito doble, o bueno, doble nudo, valga la redundancia. Ahí está. Y voy a tejer simplemente un punto sobre cada punto disponible, ¿va? Entonces voy a tejer en total 18 puntos con el color rojo. Aprovecho acá y tejo bien, agarro todo y voy agarrando un punto por cada punto. Voy a tejer 18 puntadas en color rojo. Llevo 3, 1, 2 y 3. ¿Sí? Un punto por cada punto disponible. Esto que acabo de hacer es para que no se note tanto el escalón, ¿sí? Al hacer el cambio de color no se note tanto ese escalón. Ok chicos, miren, entonces aquí voy tejiendo un punto por cada punto disponible. ¿Sí? Punto por cada punto disponible. Ok chicos, aquí estamos todavía, estoy dando punto por cada punto disponible con el color rojo. O sea que en total son 18 puntos, ¿cierto? 18 puntos con rojo. Esto inmediatamente debe ir para arriba porque ya estamos formando, se podría decir, el tórax o el cuerpo de nuestro Drácula. Ok chicos, ya vamos llegando al final de esta vuelta. Esta es la fila número 4. Ya. Entonces volvemos a hacer un cierre perfecto. Voy a cortar el hilo rojo. Vamos a dejar no muy largo, ¿verdad? Y vamos a tomar entonces vamos, sacamos el crochet, tomamos nuestra aguja estambrera. Esto lo hago a fin de que no quede ese escalón, no sea tan notorio el escalón. Entonces miren, me salto el primer punto como siempre, paso al siguiente, ingreso, ajusto y me regreso al punto, ¿cierto? Al último punto que hice. Recuerden, agarrando la pestañita de atrás y el nudito que está debajo. Ya, ajustamos fuerte y listo, acomodamos y ahí tenemos entonces la vuelta con el color rojo. Ahora pasamos al color piel. Ya, entonces igual vamos a regresarnos a este punto, ingresamos, ¿verdad? Y entonces tomamos el nuevo color y lo sacamos. Hacemos una cadenita de levantamiento y tejemos ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a tejer 4 vueltas, 5 vueltas con el color piel, de punto sobre punto. Ya, anudamos el color piel con el rojo.
Bueno chicos, entonces como decía, les decía, hicimos cambio de color, anudamos el rojo con el color piel, ¿cierto? Doble nudo es lo más importante, que sea doble. Y miren, en cada punto vamos a trabajar un solo punto, ¿sí? O sea que son 18. No se preocupen que todos esos hilos van a quedar en la parte interna. Todos esos hilos van a quedar en la parte interna, eso no se va a notar. Recuerden que son 5 vueltas con el mismo color piel, ¿vale? Llevo una entonces. Vamos finalizando aquí la vuelta número... O sea, la primera en color piel y la quinta en total, ¿sí? Esta es la quinta en color. ¿Qué hacemos en color piel? Ya, voy llegando al final. Aquí no cerramos con punto deslizado ni nada, simplemente pasamos directamente a este punto y empezamos la sexta vuelta. ¿Sí ven? Bueno, vamos acomodando el tejido y ahí ya se va formando lo que es el cuerpo. Recuerden, punto sobre punto. Vamos trabajando y es la oportunidad para ir ocultando todos esos hilos, dejándolos en la parte interna. Ya, miren cómo va quedando. Ok, pasamos a esta vuelta. Sería la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima vuelta con el color piel. O sea, séptima vuelta y tercera en color piel, ¿cierto? Son 5 en color piel, me faltan 2, entonces hago esta, 2 más. Ponemos ojos de seguridad, ¿vale? Yo sigo tejiendo. Punto sobre punto, aquí no aumentamos. En esta parte del cuerpo no aumentamos, no disminuimos, ¿vale? Ok, pasamos a la fila número 8, fila 8. Ok, y vamos a empezar la fila número 9 en color piel también, ¿cierto? Fila número 9, aquí pasamos entonces a la fila número 9.
Y justo los ojos de seguridad los vamos a ubicar en esa vuelta, ¿sí? Dejando 3 puntos de separación entre ojo y ojo, ¿sí? Repito, los ojos de seguridad los ponemos entonces en esta vuelta, dejando 3 puntos de separación. Miren, aquí llegamos entonces al final. Ya, ahí. Bien. Ok. Voy entonces a poner este ganchito. Este es un tip que les puede funcionar a usted perfectamente cuando dejas de tejer. Vamos a traer entonces los ojos de seguridad. Ay, por supuesto, el encendedor. Porque necesitamos quemar nuestros ojitos de seguridad. Ok, con nuestro encendedor entonces a la mano, vamos a ubicar nuestros ojos de seguridad. Yo les recomiendo que no sea en la parte del desnivel, ¿cierto? Acá, donde está el ganchito, sino que usted se viene para adelante, aplastas un poco la pieza y en esa vuelta, entre la vuelta 8 y 9, ¿cierto? Entre la fila 8 y 9, contando a partir del anillo mágico, usted mira, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Justo entre esta y esta vuelta, la 8 y la 9. Vamos a ubicar los ojos de seguridad, me voy a ayudar de mi crochet. Recuerden, ya, entonces ingreso, doy apertura, voy a ubicar mi ojito, ¿cierto? Miren, paso mi ojo. Y recuerden, no deben quedar tan pegados, ¿sí? Uno de otro. No deben quedar tan pegados. Aquí podemos pegar el otro, ¿cierto? Dejando 3 puntos, 3 o 4 puntos de separación. Eso también ya depende del gusto de cada uno, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar con 3 puntos de separación. Entonces introducimos, miren, así, ¿cierto? Entonces ahora sí voy a pegar pletinas. Voy a poner pletina, o sea, el segurito. Y lo mismo hacemos con el otro ojo de seguridad. Le ponemos el segurito, la pletina. Ok, un poquito de presión, ahí está. Pero no podemos dejarlos así, porque corremos el riesgo de que se suelten, ¿sí? Estos seguritos no es que vengan tan resistentes que digamos. Entonces con nuestro encendedor pasamos un poco de calor e inmediatamente pones, aplasta, ¿sí? Así. Dejamos que seque un poco, ¿sí? Ok, mira, así debe quedar planito. Y lo mismo hacemos con el otro ojo de seguridad. Si usted no quiere poner esto o no consigue los ojitos de seguridad, no los tienes a la mano, los puedes bordar, no hay ningún problema. Haces unos bordaditos y ya. O incluso puedes poner ojos locos también. Dejas que se derrita un poco y aplicas, pones el encendedor encima para que quede planito. Dejamos que seque un poco, ¿sí? Listo. Ahora sí tenemos nuestros ojitos de seguridad. Bien. A partir de ahora vamos a hacer cambio de color. Entonces, mira, voy a cortar este hilo, el hilo color, mira, ya.
Y hacemos el mismo proceso, rematamos esta hebra. Dejamos este y pasamos al siguiente punto, ingresamos. Y nos volvemos al mismo punto, a este. Recuerde, agarrando también el nudito que está debajo. Ahí, miren, ¿sí ven? La pestañita y el nudito que está debajo, ¿sí? Eso hace que el tejido quede mejor asegurado. Igual, vamos a hacer un nudito con el nuevo color. Entonces traemos el color chocolate. Y hacemos cambio de color, ¿verdad? Igual que como hemos hecho en los anteriores. Tomamos el punto, miren, completo, ¿cierto? Traemos el nuevo color. Ahí está. Levantamos una cadenita y en el mismo espacio vamos a formar un punto bajo. Ahí en ese mismo punto, miren, hacemos un punto bajo, ¿ya? Entonces vamos a tejer así todo el contorno, un punto bajo en cada punto disponible. ¿Listo? Un punto bajo en cada punto disponible. O sea que vamos a tejer 18 puntos con el color chocolate. Y recuerden anudar el nuevo color con el que cortamos anteriormente. En mi caso el piel. ¿Sí? Miren, entre estos dos hilos voy a hacer un nudito. Y ese nudo debe quedar en la parte interna, dentro del amigurumi. Ahí, ¿cierto? Y dejamos que caigan esos hilos que queden en la parte interna. Entonces esta sería la fila número 10. Los mismos 18 puntos, pero con color chocolate. Sí, miren, aquí trabajamos. Bien, entonces hemos culminado la vuelta número 10 y pasamos a la fila número 11, donde vamos a hacer entonces la secuencia de disminución. Vamos a tejer un punto y una disminución 6 veces. Entonces pasamos al primer punto, lo tejemos y ese punto lo marcamos, ¿sí? Es necesario marcarlo porque ya se nos va a complicar un poquito el tema de visibilidad. Se va a ver muy poco, entonces marcamos ese punto para saber dónde empieza la vuelta número 11. Hicimos un punto y ahora tejemos la disminución. ¿Cómo se teje la disminución? Recuerden, se trabaja sobre dos puntos agarrando las hebras que están mirando hacia nosotros, ¿sí? De esos dos puntos. Y simplemente los tejemos juntos. Eso es una disminución. Entonces tengo un punto y la disminución. Nuevamente un punto y la disminución. Esto lo repetimos 6 veces alrededor de nuestra fila número 11. Un punto, disminución. Un punto, disminución. Y es momento, yo les recomiendo aquí, justo a la mitad de esta vuelta, ir rellenando. Vamos a rellenar con fibra. Vamos a aplicar un poquito de fibra. Bueno, que quede bien. Yo en este caso voy a ocupar hilo sobrante, pero si usted tiene fibra, pues lo haces con fibra, ¿verdad? Entonces yo voy rellenando un poquito de sobrante, de a poquito. Voy graduando y voy que quede compacto, ¿verdad? La idea es que la figurita quede bien rellenita, que no queden orificios o espacios sin rellenar, porque pues no se va a ver bien, ¿cierto? Miren, de a poquito voy agregando, voy haciendo bolita con el hilo
con lo que tenga, si tienes sobrantes o tienes la fibra, pues bueno, como se te facilite más con lo que tengas, ¿sí? En casa. Yo en este caso no tengo la fibra, voy a ocupar estos sobrantes retacitos de hilo para rellenar. ¿Ya? Así. Ok, y seguimos haciendo la secuencia, ¿vale? La secuencia de un punto y una disminución. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la fila número 11. Aquí tengo un punto, seguimos con la disminución, recuerden, tomando las dos hebritas o pestañitas que están mirando hacia nosotros, ¿sí? La hebrita que está mirando hacia nosotros, disminución. El punto sí se teje completo y la disminución sobre dos puntos. Y así, un punto y una disminución. Hemos culminado entonces la fila 11 con un total de 12 puntos, ¿sí? Debemos contar y debemos tener el total de 12 puntos. Ahí están los 12 puntos. Es momento de rellenar un poco más. Si hay espacio para rellenar, aplicamos un poquito más de relleno. Sobre toda la parte de la parte superior acá. Tampoco podemos sobrepasarnos con la fibra. Ok, voy a retirar marcador de puntos y vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, vamos a cerrar entonces la figura. Vamos a tejer 6 disminuciones seguidas. Vuelta número 12. 6 disminuciones seguidas. Voy a poner mi dedito para que no coger el relleno y no se enganche entre los puntos. ¿Sí ven? Miren lo que les digo. A veces queda. Vamos a ayudar del pincel de la brochita para aplastar un poquito más la fibra. ¿Sí? Miren qué lindo va quedando nuestro Drácula. Entonces al final de la fila número 12 debemos tener un total de 6 puntos. Ok, hemos culminado entonces la fila número 12 y tenemos un total de 12 puntos, ¿vale? Así nos debe quedar. Entonces cortamos hilo, sacamos y vamos a cerrar la figura. Nos queda todavía un orificio, entonces vamos a cerrarla con nuestra aguja, como siempre lo hemos hecho, así. Mire, entonces vamos tomando cada punto, un puntico a la vez, punto por punto, y vamos cerrando, ¿vale? Entonces voy a agarrar todos los 6 puntos y frunzo, miren, voy a cerrarlo, jalo simplemente, tiro de este hilo, lo cierro lo más fuerte que pueda y sin necesidad de nudo voy a pasar esto a la parte interna. Por todo el centro paso la aguja y la llevo hacia abajo. Jalo un poco y tenemos entonces nuestra base, nuestro Drácula. Pero vamos a hacerle ahora el detalle del bordado, ¿cierto? El bordado. Ok, entonces con hilo negro, aquí voy a sacar una hebra, pues no necesito realmente mucho. Y con mi aguja estambrera vamos a enhebrarlo. Y vamos a empezar a hacer el bordado o el detalle de lo que son los colmillos, ¿cierto? Mira esto. Entonces, primero que todo, ingreso por un lateral. Esta parte sí es más sencilla. Salgo acá. Y salgo a este otro lado. Así. Voy de un lado a otro. Y entonces ahora voy a salir a este lado.
voy a ir ajustando, mira, y hacemos el colmillo. Bueno, me dio aquí para hacerlo acá. Entonces salgo acá y salgo hacia arriba, ¿cierto? Mira, así. Voy a ajustar un poquito y hago como una V, ¿cierto? Una V ahí. Y salgo entonces al otro lado. Y hago lo mismo, una V. Realmente hay muchas formas de hacerlo, pero pues a mí se me facilita más así. Así. Y hago otra, ¿verdad? Así. Salgo por acá, a esta línea. Y trazo otra línea. Que me quede gruesito, ¿verdad? Que me quede gruesito. Entonces trazo una línea hacia el otro extremo. Mira, ¿ves? Para que quede más simpático. Mira qué lindo va quedando. Ahí está. Y entonces ahora simplemente remato. Hago un nudo entre estas dos hebras. No apriete mucho el primer nudo. El segundo tal vez un poco más, si se puede. Ajustamos, ¿vale? Y cortamos. Ese hilo lo vamos a perder dentro del tejido. No se preocupen que eso no se va a notar. Esto se oculta con nuestra aguja estambrera. Lo perdemos, mira, ingreso ahí y salgo, puede ser en la parte del chocolate. Y listo. No jalamos mucho. Cortamos el excedente. Ya. Entonces tenemos la base de nuestro Drácula. Ahora con nuestro pincel marcador, puede ser un marcador, incluso un marcador permanente, vamos a aplicar un poquito de sombra. Muy poquito, realmente no es mucho. ¿Sí? Así. Recuerden que esto es opcional, esto no es obligatorio, no tiene que ser que lo tenga que poner. Así, ¿ves? Así. Listo. Entonces nada chicos, espero les haya gustado mucho este mini tutorial, esta mini clase. Recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como Tejiendo con Andrés Rodas. Y venimos entonces en las próximas clases con nuevos tutoriales. Vale, espero les guste mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias, feliz día para todos.